Muy buenas noches. Las elecciones del domingo pasado han acabado con las mayorías absolutas en los distintos parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos y han abierto un panorama político inédito. El retroceso del Partido Popular y el ascenso de las fuerzas políticas que ya destacaron en los comicios andaluces, como Ciudadanos, Podemos y ahora en estas otras candidaturas ciudadanas, obliga a la negociación. Los futuros pactos podrían influir en la investidura de la presidenta en funciones de Andalucía, todavía pendiente, y en las próximas elecciones generales previstas en principio para el mes de noviembre. De aquí a entonces, el presidente Rajoy, presionado por dirigentes de su partido, tendrá que hacer cambios en el PP. Un recuento de votos complicado debido a la irrupción de nuevos partidos y a la mayor variedad donde elegir. Junto a eso, los grandes titulares de las elecciones podrían ser retroceso del Partido Popular, avance de las formaciones de izquierda, éxito de las candidaturas ciudadanas apoyadas por Podemos y, sobre todo, necesidad de pactos. Porque las mayorías absolutas han cedido y muchos gobiernos municipales y autonómicos dependerán de la capacidad de negociación. Este escenario en el que nos vamos a mover ahora es un escenario fascinante, que en cualquier caso yo creo que es bueno para la política y para la democracia, porque sitúa otra vez a la política en el centro del debate ciudadano, y eso siempre es bueno, porque conduce a los ciudadanos a preocuparse por el bien común, por las instituciones públicas comunes. En Andalucía los comicios fueron solamente municipales. El Partido Socialista fue la fuerza más votada, con un 34% de los votos, 2 puntos más que en 2011 y algo más de 4.000 concejales. Hemos ganado en 438 municipios de los 775 municipios de Andalucía, como decía, más votos, más concejales, más alcaldes y más diputaciones provinciales que van a dirigir los socialistas. El Partido Popular bajó 9 puntos y se quedó en un 30% con 2.618 concejales. Izquierda Unida, por su parte, obtuvo un 11% de los votos y algo más de 1.000 ediles. Un porcentaje no determinado ha ido a parar a las candidaturas apoyadas por Podemos. Y Ciudadanos, sin embargo, bajó con respecto a las autonómicas y se quedó en un 5% de los sufragios. Por tanto, yo creo dos datos. Refuerza la preferencia de los andaluces por fuerzas de izquierda, fundamentalmente por el PSOE, pero también por Izquierda Unida ante el empuje de otras fuerzas políticas que ha podido mantenerse. También hay que tener en cuenta que estamos hablando de elecciones locales y que Podemos como tal no concurría, sino formaciones afines, de ahí por tanto que estos resultados hay que manejarlos con cautela. En España hubo elecciones municipales y también autonómicas en 13 comunidades. El Partido Popular bajó más de 10 puntos, aunque se mantuvo como el más votado y obtuvo el 27% de los votos. El Partido Socialista perdió 2 puntos y obtuvo el 25% de los sufragios. Podemos consiguió una media del 14% en las autonómicas, Ciudadanos un 5,5%, Izquierda Unida casi un 5% teniendo en cuenta solo las listas que presentaba en solitario. Y las candidaturas ciudadanas progresistas han supuesto un éxito allí donde se han presentado. Parece que el ciudadano empieza a ver que sí puede cambiar el voto y que puede premiar y castigar con su voto a las formaciones políticas, y que ya no necesariamente tiene que ir a la abstención o al voto en blanco, sino que hay alternativas a las que votar al margen de los partidos tradicionales, y eso es bueno para la democracia. Yo creo que estas elecciones se han quedado a mitad de camino. Es decir, ni el castigo al bipartidismo ha sido tan importante como se esperaba, ni el ascenso de las nuevas fuerzas políticas ha llegado hasta las expectativas que se tenía de las mismas. El PP ha perdido las mayorías absolutas en todas las comunidades autónomas que gobernaba. En 6 podría haber acuerdos para formar gobierno por parte de las fuerzas de izquierda. Resulta llamativo el caso de la Comunidad Valenciana, bastión histórico de los populares, donde se debate si Mónica Oltra de Compromís o Ximo Puig del PSOE alcanzarán la presidencia. Y la izquierda también podría gobernar Castilla-La Mancha, a pesar de que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, impulsó una reforma electoral que no le ha servido de mucho. En otras 4 comunidades, incluida Madrid, el Partido Popular depende del apoyo de Ciudadanos para gobernar. Lo que puede ocurrir
que el PP deje de gobernar en muchas autonomías y en muchas alcaldías y que en su sustitución aparezcan gobiernos multicolor compuestos por formaciones distintas. Muchos ayuntamientos también cambiarán de color. Las mareas gallegas, listas unitarias de nacionalistas, Izquierda Unida y Podemos han conseguido los consistorios de Santiago y La Coruña. Y Compromís podría alcanzar la alcaldía de Valencia y acabar con la perpetua Rita Barberá. Pero los grandes símbolos del cambio en estos comicios, sin duda, han sido dos mujeres, Manuela Carmena y Ada Colau, que han liderado candidaturas ciudadanas en las dos principales ciudades del país. En Barcelona, Colau ha adelantado a Convergencia y en Madrid, a pesar de los ofrecimientos de Aguirre a diestro y siniestro para pactar con todo el arco político, Carmena podría llegar a la alcaldía. Lo vamos a hacer tan bien que les vamos a seducir. Y dentro de unos años ellos mismos nos dirán: ¿qué razón teníais para pedir este cambio? Esto es un hecho remarcable en la democracia reciente española por dos motivos. Primero, porque son candidaturas políticas que no tienen un apoyo partidista estricto detrás, al menos de partidos tradicionales, y segundo, en segundo lugar, porque son mujeres. Y eso yo creo que para la democracia es, aparte de que es muy bueno, es muy representativo de lo que está ocurriendo. En Andalucía, los populares han perdido las mayorías absolutas en todas las capitales. En Huelva, donde Pedro Rodríguez llevaba 20 años gobernando, el PSOE podría obtener la alcaldía si pacta con Izquierda Unida. Así es la democracia. El pueblo manda, el pueblo va a las urnas y elige a quien quiere que le gobierne. En este caso, a nosotros nos mandan a la oposición. Otra alcaldesa que lleva 2 décadas al frente del ayuntamiento gaditano, Teófila Martínez, podría ser desbancada por el líder de Cádiz Si Se Puede, candidatura apoyada por Podemos si llega a un acuerdo con el PSOE y ganar Cádiz en Común, la apuesta de IU. Hoy está más cerca el tiempo de que se vayan los que han gobernado esta ciudad llenándose los bolsillos mientras mi gente vivía de las migajas. Hoy les decimos que ya no seremos mercancía en sus manos. En la capital andaluza, el batacazo electoral de Juan Ignacio Zoido podría permitir que el socialista Juan Espadas gobernara de la mano de Sevilla Participa e Izquierda Unida. Algo similar podría ocurrir en Córdoba. Y el Partido Popular podría mantener Málaga, Granada, Jaén y Almería si obtiene el apoyo de Ciudadanos. Todo este equilibrio de pactos influirá sin duda en la conformación del gobierno andaluz, que aún está pendiente. Hasta la inminente o próxima convocatoria de elecciones generales, ninguna fuerza política va a querer pactar, a no ser que se lleguen a pactos de conjunto. Si es posible, es decir, que Susana Díaz sea elegida como presidenta, pero formando un gobierno en minoría y simplemente se deja gobernar por la abstención. En cualquier caso, en Andalucía y en toda España habrá que esperar para conocer quién gobernará en cada lugar. Sí, parece claro que muchos de los acuerdos dependerán de los nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos. Nosotros vamos a tratar de evitar que el Partido Popular gobierne en las comunidades autónomas donde no ha obtenido mayoría absoluta y estaremos dispuestos a llegar a acuerdos. Vamos a ver cuál es el desarrollo interno que va a tener Podemos, que tiene un desafío doble. Por un lado, en su propia estructuración interna como organización, que repito, parece que va en la misma línea que los partidos tradicionales, como por otra parte no podía ser de otra manera, y en segundo lugar el desafío de entrar en las instituciones y entrar en el juego político. Ciudadanos, evolución de la plataforma catalana Ciutadans, ha obtenido menos apoyos de lo esperado, un 5,5% de los sufragios. Sin embargo, podría ser determinante. Señores, esto está cambiando y lo estáis haciendo posible todos vosotros, todos los españoles que quieren un cambio, pero un cambio sensato, un cambio sin ocurrencias, un cambio que sirva para mejorar la vida de los españoles. Y ahí es donde Ciudadanos se la puede jugar, porque si se alía con algún partido va a quedar marcado para las elecciones generales, y si se alía con otros partidos también va a quedar marcado para las elecciones generales. Acabamos de cerrar unas importantes elecciones municipales y autonómicas, pero las urnas tendrán que volver a estar preparadas dentro de muy poco. En
En esta legislatura, el Gobierno del Partido Popular ha realizado la reforma más profunda del Código Penal que se ha hecho en los últimos 20 años, con medidas polémicas en algunos casos, como la instauración de la prisión permanente revisable, en otros, en cambio, muy aplaudidas. Es el caso de la nueva consideración de autoridad pública para el personal sanitario. A partir del 1 de julio, las agresiones a estos profesionales se considerarán delitos de atentado y serán castigadas con penas de entre 6 meses y 3 años de cárcel. En Andalucía hace tiempo que se estaban juzgando así. El año pasado se produjeron casi 800 agresiones. Son las que constan, pero hay que tener en cuenta que solo se denuncian el 20%. Las víctimas tienen miedo a hacerlo. No ha sido fácil encontrar profesionales que nos contaran su experiencia. Estás 5 o 6 días tomándola, luego empiezas a tomarte una, 0 a mediodía. Doctora, ¿le queda mucho? Señora, haga usted el favor de no interrumpir, que estamos pasando una consulta. Pero que llevamos más de 40 minutos. Bueno, pues todavía tiene usted 2 personas por delante. La escena está recreada, pero se trata de una reproducción calcada de las que vive el personal sanitario en las urgencias de los hospitales y en los centros de atención primaria. Son los propios trabajadores del Centro de Salud Aeropuerto de Córdoba los que se han prestado a interpretar la realidad a la que se enfrentan. Según datos de la Consejería de Salud, el año pasado en Andalucía se produjeron 799 agresiones, 157 de ellas físicas. Bueno, pues usted sabrá lo que va a hacer. Yo desde luego no me muevo de la consulta y ahí tiene usted un montón de personas esperando. Vale, pues más estamos interrumpiendo. La agresión que sufrí aquí en el hospital de Jerez fue un día por la tarde, un lunes por la tarde, lo recuerdo perfectamente. Me agredió el padre de un paciente, de una persona de unos 20 años, que estaba intranquilo el padre porque el paciente quería pedir la alta voluntaria. El alta voluntaria es un derecho que tiene cualquier paciente a solicitarlo y el médico no se lo puede impedir. Estuve con el padre hablando durante 10-15 minutos explicándole esta situación porque el padre no la comprendía, consideraba que eso era ilógico. Al cabo de los 15-20 minutos, esta persona entró en esa zona de acceso restringido y sin mediar palabra y por la espalda, sin percatarme yo, me pegó un puñetazo y me dio un puñetazo fuerte en la espalda. Esto fue un lunes después de feria, que normalmente es una mañana que tiene mucho trabajo. Y bueno, pues en una consulta saturada aparece la paciente y solicita insistentemente ser vista. La paciente había estado la noche anterior y no estaba ya ni siquiera en el sistema. Se le indica que, bueno, que si quiere ser vista, que tendría que dar los datos nuevamente y sin mediar ningún tipo de conflicto, pues me agredió de tal manera que yo perdí el conocimiento, totalmente noqueada. Ya llegó seguridad, ha pasado un tiempo que yo no recuerdo, porque hay una parte después de la agresión en la cual yo tengo la amnesia del episodio. Y a partir de ese momento, bueno, pues ya fui atendida. La última reforma del Código Penal considera autoridad pública al personal sanitario, por lo que agresiones como estas podrán ser juzgadas a partir de ahora como delitos de atentado. En realidad, la jurisprudencia ya lo venía recogiendo desde 2007. Hay una sentencia muy importante del Tribunal Supremo de 4 de diciembre del 2007 y a partir de ahí se considera al personal que trabaja en los centros sanitarios, pues se le considera funcionario público a los efectos de aplicar, de entender que sus agresiones constituyen un delito de atentado. Había algunas sentencias aisladas del año 1993 del Tribunal Supremo también, pero es a partir del 2007 cuando la construcción jurisprudencial ya se lleva a término y se condena por delito de atentado. En Andalucía, ese mismo año, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y la Consejería de Salud firmaron un acuerdo en esa línea, por lo que ha habido muchas sentencias por delito de atentado contra la autoridad con penas de cárcel. La condena, aparte en un orden de alejamiento de 6 meses de mi persona, de 200 metros, una pena de 6 meses de cárcel y el pago en costas. A mí me pareció correcto. No tampoco quiero meter a nadie en la cárcel ni tampoco condenar a la gente. Ocurrió hace 4 años, se celebró el juicio al año siguiente y se le condenó por delito y por falta, por las dos cosas. En total 6 meses y una indemnización.
Y bueno, yo dejé de tener noticias de la historia, pero hubo una nueva agresión a otro médico de este hospital por parte de la misma. Y una agresión parecida también y con lesiones de la doctora. En ese momento, cuando ella nuevamente fue a juicio, recurrió mi sentencia y el año pasado el propio SAS volvió a recurrir ese recurso y ahí estamos en stand-by, que no tenemos respuesta todavía. En Andalucía, la máxima condena impuesta hasta la fecha por delito de atentado a un profesional de la sanidad pública ha sido de 2 años de prisión. Sucedió en 2006. Un usuario fue condenado por agredir física y verbalmente al ginecólogo de su esposa en el Hospital Clínico de Málaga. El Código Penal, con la nueva enmienda del artículo 550, establece que las penas en esos casos podrán ser de 6 meses a 3 años de cárcel y solo para el personal de la pública. El hecho de que a un médico de la privada le den una bofetada no quiere decir que eso no esté amparado por la norma. Quiere decir que no se trata de la misma manera que un funcionario público. Si se le agrede a un médico de la privada es como si se me agrede a mí. Eso no quiere decir que estemos desprotegidos. Quiere decir que nosotros no estamos dentro del ámbito de aplicación del artículo 550 del Código Penal. Y eso tiene un espíritu: defender a los funcionarios que prestan unos servicios especiales para la Administración. Francisco de Cosío, del Colegio de Médicos de Sevilla, fue el letrado que ejerció la acusación particular en una sentencia pionera en España. En 2011, por primera vez, se condenaba con pena de cárcel una agresión verbal a personal sanitario. Estos eran unos señores que fueron, no pacientes, sino familia de pacientes, que fueron y amenazaron gravemente a un médico de Palmete que estaba ejerciendo sus funciones como médico. Conseguimos por la condena de la persona que había agredido verbalmente de una forma más significativa, la condena a 1 año de prisión. Lo verdaderamente importante en este caso es que ya se consiguió una condena por atentado, porque realmente, si uno lee el artículo 550, no necesariamente tiene que ser una agresión física. Dice, el que intimidare gravemente. Intimidar no implica agredir físicamente, con lo cual también está dentro del ámbito de aplicación de esta norma. Nosotros apreciamos que los jueces tienen mucha sensibilidad en estos supuestos, con las agresiones ante los profesionales sanitarios. Mucha sensibilidad, tanta sensibilidad que precisamente toda la reforma y el calificar a estas agresiones como delito de atentado es una construcción jurisprudencial. Mayor sensibilidad es imposible. 8 de cada 10 agresiones que se producen son verbales, amenazas o insultos, y solo se denuncian del total el 20%. Las que consideramos nosotros graves son en las cuales hay agresión física, pero el 20% aproximadamente son las que son agresiones físicas, y algunas muy graves, y algunas tan graves que el médico va a necesitar durante mucho tiempo asistencia psicológica. Hay médicos incluso que no han podido reincorporarse a su puesto de trabajo. ¿Miedo a ir a trabajar? No, pero sí un respeto. Sí un respeto o el miedo a recordar lo que haya pasado. Si, por ejemplo, en la consulta al lado hay una persona que está gritando, pues el médico que ya tiene miedo a que se produzca una agresión, a ver qué ocurre. A veces miedo que aquí en el vestíbulo de entrada hay una persona agresiva que los vigilantes lo tienen que reducir y es una pelea. Es conflictivo. Un accidente. Pasa, Ainhoa, estamos hablando del curso de politrauma. Después de su agresión, Fernando Paul no llegó a tener la baja médica, aunque estuvo varios días lesionado y con secuelas psicológicas. Esas son comunes a todas las víctimas. Tuve problemas de oído y durante un tiempo inflamación y cuadro vertiginoso. Y psicológicamente la verdad es que uno lo ve desde fuera y piensa que no, pero es algo duro, ¿no? Porque nosotros tenemos la costumbre de preocuparnos mucho por nuestros pacientes, aunque no lo parezca muchas veces, ¿no? Y necesitamos a veces el feedback positivo del agradecimiento. Es incómodo denunciar, pero es imprescindible denunciar. Digo que es incómodo porque cuando ocurren estas cosas te encuentras en una situación que tú lo que deseas es estar en tu casa tranquilo y no tirarte delante de un miembro de la Guardia Civil o de la policía local 2 horas haciendo esto, ¿no? Y además, por muy valiente que seas, tienes el miedo de que esto te pueda repercutir, de que el denunciado tome represalias contra ti. Francisco Salas dirige la Unidad de Gestión Clínica de Villamartín, en Cádiz. Haciendo una guardia como enfermero, sufrió una agresión en noviembre de 2011.
No solo los médicos están considerados autoridad pública. La legislación también se refiere a personal de enfermería, auxiliares, celadores, administrativos. El motivo de la consulta era un dolor abdominal. A los pocos minutos el médico sale con la cara desencajada porque el acompañante, un chico joven, le había dicho al médico que no le tocase más a la mujer en sus partes y que allí tenía que buscar una médica. El chico salió de la consulta y golpeó en la espalda al médico en 2 ocasiones y después se dirigió a mí diciendo que me iba a dar con la mano vuelta, que me iba a partir la cara. Me cubrí como pude, no me llegó a dar, a mí no me agredió y se fue del centro, dándole una patada a la puerta, se fue del centro y profiriendo pues insultos y amenazas hacia los dos. Antes de que llegase la Guardia Civil volvió él, diciendo que no se iba de allí hasta que no viniese la Guardia Civil porque nos iba a denunciar. Cuando el médico le dijo que no se preocupase, que ya habíamos avisado nosotros a la Guardia Civil, pues nuevamente el médico se volvió y en un descuido volvió a golpearle por la espalda. El médico estuvo de baja y no ha vuelto a hacer guardia en Bornos, el pueblo donde sucedieron los hechos. El pasado mes de abril salió la sentencia. El agresor fue condenado a 1 año de prisión. Aunque es muy difícil delimitar cuáles son las causas, desde el Observatorio de Agresiones de los Colegios de Médicos nos hablan, entre otras, de la sobrecarga de trabajo por los recortes. Actualmente estamos menos médicos trabajando en las consultas y entonces, claro, las consultas están tan sobrecargadas que es imposible ver a un enfermo en 4 minutos. Pero es que en 4 minutos tienes que recibir al enfermo, tienes que hacerle la historia, tienes que explorarlo, tienes que pedirle las pruebas que tengas que pedirle, tienes que ponerle el tratamiento y todo eso escribirlo en el ordenador. Es imposible. Hace ya 10 años que Andalucía puso en marcha el Plan de Prevención y Atención de Agresiones, una iniciativa que contempla varias medidas de seguridad: videovigilancia, puertas alternativas en las consultas por si el agresor obstaculiza la salida, vigilantes de seguridad solo en los centros que tienen problemáticas especiales y el botón antipánico. Es una aplicación fácil que el profesional en un momento dado aprieta 2 teclas y automáticamente, al estar conectado en red, todos los demás compañeros acuden al lugar de la consulta donde supuestamente el profesional está siendo agredido. Tenemos también un botón debajo de la mesa, que es un botón que se aprieta, está conectado directamente con una central de seguridad y esta empresa pues llamaría lo que es a la Policía Nacional o miembros y fuerzas de seguridad. ¿Dentro de ese aeropuerto, dígame? La formación de los profesionales para aprender a manejar situaciones de riesgo es otro de los pilares del Plan Autonómico de Prevención. Los cursos pueden ser online o presenciales, como este al que hemos asistido en Córdoba. Intentamos tener un conocimiento más profundo de las emociones que se producen en ese encuentro interpersonal entre el profesional y el usuario. Estamos trabajando emociones de carácter desagradable, pues cuando hay una situación de conflicto de difícil resolución, que en ocasiones, afortunadamente muy pocas, puede terminar en una situación delictiva o en una agresión, pero que confiamos que en la medida en que se manejen bien, pueden hacer que una situación que en principio parecía encontrada, pues finalice de la mejor manera posible. El próximo 1 de julio entra en vigor la reforma del Código Penal que tipifica por primera vez las agresiones al personal sanitario como delito de atentado. Una medida que se une a las iniciativas de la Administración, sindicatos y organizaciones profesionales para frenar esta realidad. Me tengo que ir, además necesito mi receta. Cuando le toque, cuando va a atender. No, que yo no me voy a... Muy bien, yo ya me voy a levantar, me voy. Pero que esto no se queda así, la reclamación se queda. Vamos a ver, que los médicos trabajan con personas y a veces faltan ya, pero que yo lo necesito y que llevo 1 hora. La reforma del Código Penal no solo afecta al personal sanitario, los docentes también serán considerados autoridad pública. Y ahora nos quedamos precisamente en el ámbito de la universidad para analizar otra de las polémicas reformas de la legislatura, en este caso la del sistema educativo universitario. Hasta ahora está planteado de forma que el grado es de 4 años y el máster 1. Con la nueva propuesta del ministro Wert, las universidades podrán ofrecer carreras de 3 años y estudios de posgrado de 2, el decreto 3+2,
que según sus detractores encarecerá mucho los estudios. ¿Y por qué el cambio? ¿Para qué? ¿A quién favorece? ¿Es oportuno hacerlo ahora? En el siguiente reportaje analizamos las diferentes posturas y las particularidades de Andalucía, una de las comunidades donde se pagan las matrículas más baratas. Aunque las matemáticas sean tozudas, 4 más 1 es igual que 3 más 2, pero no es lo mismo. En los estudios universitarios, esta combinación, según sea de una forma u otra, lleva a modelos distintos. El sistema vigente tras la última reforma universitaria al calor del Plan Bolonia es el de 4 años para los grados y 1 para el máster, aunque un real decreto del gobierno permitirá que en próximos cursos los grados puedan ser de 3 años y los másteres de 2. Ocurre que en España el precio de los másteres es más caro que el de los grados, incluso duplica o triplica el coste según la comunidad autónoma. Por tanto, quienes requieran cursar un máster para ejercer una profesión o quienes deseen hacerlo para completar su formación deberán pagar más si el sistema de precios no cambia. Una medida que se ha adoptado sin consenso, aunque sí parece que la mayoría de la comunidad universitaria, tanto desde el ámbito privado como desde el público, coinciden que no es el momento más oportuno. ¿Ahora es necesario pasar a 3? No. ¿Es urgente? Tampoco. ¿Es urgente porque si no, no permite la movilidad de los estudiantes? No. Nuestros estudiantes siguen realizando Erasmus. Nosotros tenemos dobles titulaciones con otras universidades europeas que tienen grado de 180 y nosotros 240 y tenemos adaptaciones. Luego, ahora mismo hay otros criterios que no son los académicos que podrían conllevar a esta duración de 3 años. El debate se ha planteado en términos de coste o de acceso, cuando lo teníamos que haber planteado el debate en términos de calidad educativa, si un grado de 3 o un sistema de 3 más 2 daría mayor calidad educativa que un sistema de 4 más 1. Por tanto, yo creo que ha habido falsos debates, que el tono en el que se ha generado este debate ha sido excesivamente crispado y que no era a lo mejor el momento de plantearlo para hacerlo inmediatamente ya. Ahora, una vez dicho todo esto, bueno, pues el 3 más 2, en mi opinión, puede ser muy favorable en muchos casos, porque lo que en gran medida se puede perder en un momento determinado de calidad del grado al perder un año, se gana de sobra, en mi opinión, con la posible mayor calidad que pueda tener un máster de 2 años que uno de 1. Además de la convergencia con Europa o la superposición en el tiempo de distintos sistemas, el económico es el argumento más utilizado de una y otra parte. El argumento del Ministerio es un argumento de matemáticas sencilla. Si se disminuye el grado en un año, evidentemente el graduado tiene que pagar un año menos, pero sin embargo nadie garantiza que ese grado vaya a ser profesionalizante, tal como augura el decreto. Lo que quiere decir que con mucha probabilidad, si hay que cursar un máster universitario, habrá que pagar 2 veces más de lo que se pagaba antes por el mismo curso. El precio del máster, claro, pues dobla, ¿no?, triplica y cuadruplica el precio del grado, y sobre todo en universidades privadas, que además no olvidemos que las privadas son las que tienen el poder en este caso, porque la mayoría de los másteres los tienen ellas. Teniendo en cuenta el mercado laboral a día de hoy, tú con un grado de 3 años es muy difícil que puedas encontrar un empleo. La mayoría de los empleos requieren que hagas un máster. ¿Qué ocurre? Claro, ahora mismo el máster es de 1 año, en cierto modo la mayoría de las familias pueden asumir el gasto. Pero si es de 2 años ya estamos hablando de incrementar al doble ese gasto. En las universidades públicas el precio del crédito lo fija la comunidad autónoma correspondiente y nadie le obliga a que el precio del máster sea más caro que el precio del crédito de grado. Es decir, eso será una decisión que tiene que tomar cada comunidad autónoma. Andalucía, que ha acordado una moratoria para la aplicación del decreto 3 más 2 hasta 2017, fijó los precios en el margen más bajo de la horquilla que estableció el Gobierno para el coste de los grados y másteres, que varían sustancialmente de una comunidad a otra. Para este curso 2014-2015, el grado cuesta 757 euros y un máster que habilita el ejercicio de una profesión 984 euros, frente a los 2.118 que cuestan los que no son obligatorios para el ejercicio profesional, conocidos como no habilitantes. En el caso de los grados,
Andalucía y Galicia mantienen los precios más bajos en primera matrícula, mientras que Madrid y Cataluña los más caros, casi el triple. Para los másteres, las universidades andaluzas y vascas son las más económicas, frente a las madrileñas y catalanas. Un máster no habilitante en Cataluña puede costar casi 4.000 euros, mientras que uno habilitante unos 2.500. Efectivamente, cuando se pasa del grado al máster hay un cambio tanto en la formación como en el coste de la matrícula. Sin embargo, los rectores andaluces ya hemos acordado con la Junta de Andalucía en ir aproximando los costes de la matrícula del máster al grado. En las universidades privadas, normalmente los másteres son muchísimo más caros que los grados, pero también si vamos a un 3+2 se puede hacer un sistema. Nosotros de hecho en Loyola lo tenemos pensado para cuando ocurra esto, de tal forma que el coste que le tuviera una familia de cursar los 5 años fuera exactamente el mismo en un 4+1 que en un 3+2. Para ello habría que bajar el precio del crédito en el máster que ahora mismo tenemos y mantener constante el precio del grado que ahora mismo tenemos. Los grados serán más generales, mientras que los másteres más específicos y enfocados al mercado. La oferta actual es muy amplia. Se imparten más de 3.600 másteres en España entre las universidades públicas y las privadas. En Andalucía la oferta es de 477 para este tipo de cursos de posgrado. La gran categoría son másteres oficiales y los másteres propios. Los másteres propios son ofertas de cada universidad. El máster de los grupos oficiales hay básicamente dos niveles. Los másteres que son habilitantes o que conducen al ejercicio de una profesión y el resto de los másteres que son de pura especialización. Los másteres habilitantes son imprescindibles. Quien no los curse no puede ejercer la profesión. El máster tiene que estar orientado exclusivamente a la capacitación profesional para acceder al mercado laboral. Con un máster de un año es muy difícil, por ejemplo, internacionalizar ese máster, porque no pueden mandar a los estudiantes un semestre fuera, lo mandarían la mitad del tiempo correspondiente al máster. Sin embargo, en un máster de 2 años sí pueden mandar a los estudiantes fuera o tener una experiencia internacional de un cuatrimestre, que es el 25% del total del tiempo del máster. Claro, ahora hablar de un máster de 2 años y un grado de 3 supondría que un plan de estudio que está preparado para 4 se redujera a 1 año y por tanto que quizás una gran parte de una formación general básica que sería importante desarrollar pasara a los másteres. Con esto no significa que la universidad esté cerrada a las reformas, porque se transmite una imagen muy errónea. La universidad lleva de reformas toda la vida. El problema es que no participa en las reformas. El hecho de someter a sucesivas reformas a una institución crea una resistencia y también crea una sensación de pérdida continua de tiempo, de aumento de esfuerzo en lograr un modelo que tampoco nadie acaba de perfilar nítidamente. El hecho de que se superpongan 3 planes de estudio indica que ninguno de esos proyectos ha sido un proyecto acabado. Todavía hay licenciaturas vamos a llamarle, si me permiten, pre-Bolonia, licenciaturas de 5 años, que en este caso, cuando acaba esa licenciatura, hay 2 años más para aquellos alumnos que quieran ir examinándose de aquellas asignaturas que les queden. Estamos ahora con el grado de 4 años y si se implantan uno de 3, efectivamente tendremos 3 sistemas a la vez, lo cual genera una incertidumbre, creo que en gran medida. El panorama es que un mismo estudio puede cursarse en una comunidad autónoma en 3 años, quizás en otra en 4. ¿Cómo se accede al mismo máster? ¿O al final estamos limitando que los que tienen 3 años tengan sus propios másteres y los que tienen 4 los suyos propios? Porque los que tienen másteres después de 4 años de grado, ¿van a permitir el acceso al máster a los que solo han cursado 3? ¿Tienen suficiente formación para hacerlo? Despejar incertidumbre, es decir, qué es lo que van a hacer el conjunto de las universidades andaluzas, qué es lo que van a hacer el conjunto de las universidades privadas y en función de eso tomaremos la decisión de plantearle a la Junta, puesto que es la Junta quien tiene que autorizarnos los grados y los másteres oficiales, plantearle a la Junta las distintas opciones. Pero nosotros no tenemos en principio ahora mismo ninguna decisión tomada y no estamos planteando ningún cambio para el próximo curso ni para el siguiente. Entre el profesorado universitario también hay temor a que la implantación del modelo 3+2 implique una pérdida de puestos de trabajo en el sector público. Si se reduce en un
año el actual sistema de 4+1 y se implanta en 3+2, evidentemente hay un curso que se incorpora al máster. El profesorado de ese curso, si los alumnos no siguen en la universidad, no puede mantenerse, no tiene sentido mantenerlo. Cuando aquí se aplica una reforma con presupuesto cero. Entonces, si yo aplico una reforma como esta, con presupuesto cero, las universidades no van a poder ponerse ahora a crear nuevos títulos de máster, por lo menos las públicas. Las privadas, por supuesto que sí, de hecho muchas privadas se estarán frotando las manos con esto. Yo no creo que sea más favorable a la universidad privada que a la pública. Es cierto que ahora mismo, si uno analiza en qué estamos las universidades privadas, especializándonos más, nosotros vamos más a los másteres, porque la lógica del mercado nos dice que para mantener los costes fijos que tenemos nosotros, porque los alumnos tienen que pagar, los másteres nos dejan más margen. Si muchas universidades privadas nacen del tema de los másteres y fueron pioneros y son además grandes escuelas de negocios de ranking mundial en nuestro país, es lógico pensar que su cuota de mercado, especialmente porque los másteres donde más se dan en ciencias sociales y especialmente en administración de empresas, son ellas las que tienen una cuota de mercado mayor y en principio donde tenemos una cierta ventaja. La idea que subyace en esto, en la política nacional, es el grado procura formación suficiente para acceder al mercado laboral en condiciones de especialización. Quien desee más, que es a través del máster, tendrá que hacer un esfuerzo. El problema está en que ese esfuerzo es muy dispar según las universidades, es muy dispar entre universidades públicas y privadas y es muy dispar entre universidades públicas del sistema. Últimamente todos hemos escuchado el discurso de que hay muchas universidades públicas, de que hay una proliferación muy grande de universidades públicas. Hay un dato que es contundente. En los últimos 15 años no se ha creado ninguna universidad pública y se han creado 15 universidades privadas, casi una por año. También tienen que conocer los ciudadanos que el número de alumnos que optan por un máster en una universidad privada es mayor que el que optan por un grado en una universidad privada. Las universidades privadas representan ya el 40% de los centros universitarios en España. De las 82 universidades españolas, 50 son públicas y 32 privadas, 15 de las cuales se han creado en los últimos 15 años. Sea en un ámbito o en otro, el caso es que la comunidad universitaria coincide en que se abre un periodo de incertidumbre ante la posibilidad de que convivan en nuestro país modelos distintos en un nuevo intento de confluir en el espacio universitario común con el resto de Europa. Los universitarios y su incierto futuro, para terminar hoy los reporteros. Queremos despedir el programa dando la enhorabuena a los aficionados del Sevilla, un club que ha hecho historia esta semana conquistando su cuarto título de la Europa League, la antigua Copa de la UEFA, y consiguiendo además plaza para jugar la próxima temporada en la Liga de Campeones. Con las imágenes de esa hazaña les dejamos. Muy buenas noches. Sevillista, el título ya está aquí.